Y le pido al Señor que nos ayude con su palabra. Padre, te ruego en el nombre de Jesús, Señor mío, que nos ayudes con tu palabra en esta mañana, Dios. Que hables a cada vida, Señor, a cada corazón de los que estamos aquí reuniéndonos, porque a eso venimos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, Señor. La semana pasada dejaron aquí una pluma con un diamante. No sé de quién sea el diamante. Con la pluma. ¿No es de nadie? Ok. Gracias. Bien. 2 Timoteo, por favor. Vamos a abrir la palabra del Señor en 2 Timoteo. Esta epístola, hermanos, está dirigida a Timoteo. La escribió Pablo en la fe, ¿no? Y le doy gracias a Dios por esta palabra porque Él acomoda las cosas, porque hermana Pili y yo no pensaba que iban a los hermanos a compartir este versículo, el que vimos en Jueces 2:10, ¿verdad? No lo tenía, pero el Señor confirmó en mi corazón lo que hemos de hablar el día de hoy. Lo confirmó. Y es algo, hermanos, que es la visión, lo que Dios le dijo al pastor Jorge Inurreta Sánchez cuando empezaba a formarse la congregación. Pasaron, hermanos, 25 años para que un grupo pequeño de aquí pudiera ir allá con los hermanos a compartir, a enseñar, a estar con ellos. Pasaron 25 años. Y eso me lleva a pensar también en el sermón de hace unas semanas que hablábamos sobre Lázaro. ¿Se acuerdan que las hermanas mandaron a decirle a Jesús, el que amas está enfermo? ¿Y qué hizo Jesús? Salió corriendo inmediatamente, respondió, no. Dice que tardó en llegar. A veces nosotros oramos, a veces le pedimos algo a Dios, clamamos a Dios y a veces queremos la respuesta inmediata, Diego. Y no es así. Es todo a su tiempo. A su tiempo. Y quiero que me acompañe a leer capítulo 2, versículo 1. Perdón. Versículo 1 y versículo 2. Y dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Cuando Pablo le escribió esta carta a Timoteo fue con un propósito. ¿Y saben cuál fue el propósito? Fortalecer la vida de Timoteo. Porque Timoteo, si usted lee la primera carta de Timoteo y lee la segunda carta de Timoteo, él estaba pasando situaciones complicadas, situaciones difíciles. Y cuando Pablo le escribe esta carta a Timoteo, él le dice una palabra muy clave que es en el versículo 1, que dice, esfuérzate, esfuérzate. Alexander, ¿cuántas veces has escuchado esa palabra en tu vida? Esfuérzate. Muchas veces. Jaime, pero a veces no sabes, sí me quiero esforzar, pero ¿cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? Y a mí me impresiona la palabra porque sigue diciendo, versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Versículo 7, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo está animando, estos 7 versículos son los versículos clave que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Pablo está animando, hermanos, a Timoteo a que se esfuerce. Pablo sabía perfectamente que necesitaría fortaleza, y no solamente fortaleza, resistencia. Eso es muy importante. ¿Para qué? Para cumplir el llamado, la comisión que Dios le había dado a través de Pablo a Timoteo.
¿Saben cuántas veces lo anima Pablo repetidamente a Timoteo en las epístolas? Lo anima aproximadamente 25 veces. ¿Son pocas? Es mucho. Porque al igual que Timoteo, nosotros también a veces necesitamos ese ánimo, María de Jesús. Necesitamos que Dios nos hable, pero muchas veces estamos cerrados a lo que Dios nos está diciendo. Dice, esfuérzate, sí Señor, me esfuerzo. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Hacia dónde tengo que ir? Y Pablo nos anima más de 25 veces en las distintas epístolas a ser fuerte, a resistir su labor en Éfeso. Y Dios siempre está ahí, hermanos, para darnos fuerza. Dios siempre está ahí y Pablo tuvo que alentar a Timoteo a esforzarse y seguramente le recordó lo que dice la palabra del Señor en Isaías. En Isaías capítulo 40. Y usted se sabe este versículo igual que yo. Dice versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa fuerza, hermanos, no llegará mientras nos sentamos pasivamente. ¿Alguien sabe a qué me refiero cuando estamos sentados pasivamente? Maya, necesito que me ayude con el micrófono porque se vicia, por favor. ¿Qué es sentarse pasivamente? Cómodamente, no hacer nada. Si yo estoy sentado, bueno, estoy aquí parado y veo que alguien se cae, es un comportamiento pasivo, indiferente. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Moverte, levantarte, de perdida hacer el esfuerzo. Fuimos a una oficina de gobierno, mi esposo y yo, antes de ir a este viaje, a pagar la tenencia, y ahí se cayó una señora, así que dio mal el paso, ¿sí? Y se cayó. Una señora tal vez de 60 años. Y corrimos varias personas a tratar de levantarla. Pero había otros que estaban cerca de ellas que nada más estaban así sin hacer nada. La fuerza, hermano, no llegará mientras nos sentamos pasivamente. Estoy hablando de la fuerza del Señor. No va a llegar mientras que estemos pasivos. Y suponemos que Dios simplemente va a derramar la fuerza sobre nosotros. Dice la palabra y lo acabamos de dar. Él da su fuerza mientras lo buscamos. Y dependemos de Él en vez de depender de nuestras propias fuerzas. Le dice Pablo a Timoteo, versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo le dijo a Timoteo una forma específica de esforzarse. ¿Sí lo ven? Le dio una forma específica de esforzarse. ¿Y cómo dice que es? ¿Esforzarse en qué? En la gracia. En la gracia, no en sus fuerzas. ¿Ustedes creen que los hermanos que viajaron estaban bien fuertes el domingo en la madrugada para levantarse? ¿Qué hubieras hecho tú, Yair? Lo mismo que todos. Ay, no, por favor, no, estoy soñando. Quiero más, quiero dormir más, quiero descansar, porque el viaje no fue sencillo.
No fue sencillo, pero Él es el que da la fuerza, hermana Katy. Nadie más lo puede dar. Nadie, nadie. Y dice aquí, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta fuerza en la gracia es esencial para una vida cristiana sólida. La gracia es ayuda divina, es un regalo inmerecido de auxilio que viene de parte de Dios. ¿Qué es gracia? Es un regalo inmerecido. Resistir en la gracia, le dice Pablo a Timoteo, resiste en la gracia. Y es cuando Jesús te da su confianza y valor, los cuales que nunca podríamos tener por nosotros mismos. Hemos sido salvos por gracia, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. Y ha sido la gracia de Dios un favor que hemos recibido, Daniel, que no trabajaste tú por él. Y aunque hubieras trabajado, nunca te hubiera alcanzado. La gracia, la salvación es un favor inmerecido. Un favor inmerecido de parte de Dios hacia nuestra vida. Es la fuerza que viene por la gracia. Es lo que quiero que vean, hermanos. Dice, esfuérzate en la gracia. Hasta eso Dios nos da gracia. Aquí, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. Corres en busca de soluciones humanas. Corres en busca de prácticas que puedan resolucionar tu situación, hermano, porque no comprendes tal vez los recursos espirituales, ni cómo aplicarlos. Pero a mí me llena de gozo el ver que en 2 de Timoteo capítulo 2, Pablo le dice específicamente cómo va a usar él esa gracia que es en Cristo Jesús, cómo le dice esfuérzate y cómo va a fluir, cómo debe de ser, le da el 1, el 2, el 3 y el 4. Y ahí los vemos en los primeros 6 versículos de 2 de Timoteo capítulo 2, del 1 al 6. Ahí vemos los 4 pasos que le dice, las cuatro cualidades o las 4 ideas que Pablo le está dando. La iglesia, hermanos, de repente se vuelve sin fuerza porque empieza a dar muchas excusas para servir a Dios. ¿Cuántas excusas damos para servir a Dios? A mí me impacta porque realmente cuando trabajamos en lo secular, nos esforzamos. Y como dice por ahí, sudamos la camiseta. ¿Sí o no? ¿Por qué razón lo haces? Porque tienes un compromiso. Porque tienes que hacerlo. Y para las cosas de Dios, siempre lo dejamos todo para mañana, para después. Alguien más lo hace. Es que es voluntario. Dad de gracia lo que de gracia has recibido. La iglesia puede dar un sinfín de excusas. Y la iglesia es fácilmente seducida, hermanos, por el mundo llevándola al pecado. Y no te das cuenta. Hoy día puedo ver, y yo creo que ustedes también lo han visto, hermanos, que hay mucha iglesia que es seducida por el diablo, incapaz de resistir los ataques de Satanás. Porque Satanás ataca, ¿o no, Bonifacio? Y dice su palabra en Efesios 6, que aún habiendo acabado todo, estad firmes. Él te da, en Efesios capítulo 6, te da una armadura. Y jamás en ningún momento de la Biblia te dice, quítate la armadura. Sino aún te dice, después de haber acabado esto, después de haber acabado la lucha, después de haber combatido, dice, está firme. No te dice, vete a descansar. Ya habrá tiempo para descansar, hermano, cuando estemos con el Señor. Pero mientras que estemos aquí, hermano, tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos. Pablo constantemente le dice a Timoteo, esfuérzate. Y no nada más a él, hermano. Vemos también Josué. El Señor le decía a Josué, esfuérzate. Y si lo repite tantas veces la Biblia, esfuérzate, es porque nosotros como cristianos, hermana Dalia, necesitamos esforzarnos. Pero todo lo queremos ahora sí que fácil. ¿Te quieres comer una mandarina? Ah, pero tengo que quitarle la cáscara.
Y luego tengo que sacarme las semillitas. No, mejor no. Hermanos, a veces somos incapaces de resistir los ataques de Satanás porque no tenemos la fortaleza del Señor. Sí, hermanos. Nos creemos fuertes cuando realmente somos débiles. Y solamente el Señor es el que nos puede fortalecer. Pero ¿cómo quieres que te fortalezca si eres incapaz de resistir los ataques de Satanás? La iglesia se ha vuelto ahora últimamente popular. ¿Cuántas iglesias cristianas evangélicas hay ahora en esta ciudad de Saltillo? Antes eran muy pocas o tenías que buscarlas. Ahora simplemente en esta calle creo que hay como 8, desde Boulevard Fundadores hasta allá por rumbo a Ramos Arizpe. La iglesia, y lo digo entre comillas, la iglesia cristiana se ha vuelto popular en lugar de poderosa. Y creo que ese es el resultado de una falta de compromiso de llevar una vida en santidad. Porque ahora, y usted lo sabe, asistimos a la iglesia para escuchar cosas que nos muevan, que nos motiven, y a lo mejor podemos salir llorando, pero como decía mi padre, a Dios no lo conmueves con lágrimas, sino con obediencia. Puedes llorar mucho, pero a Dios no lo conmueves con lágrimas, sino con obediencia ¿a qué? A su palabra. Yo también soy bien chillón, igual que Ernesto. Yo creo que podemos empatar o tú en el primero y yo en el segundo para no hacerte sentir mal, ¿no? Pero a lo mejor es al revés. Pero por mucho que yo llore, no por eso estoy agradando a Dios o estoy poniéndome en un nivel espiritual alto. Es obedecer a Dios. Tal vez el Señor te quebrante, y qué padre, qué bonito, qué hermoso que el Señor te quebrante, y no con un canto, sino en tu relación íntima con Él, en tu casa, que el Señor te lleve a un gemido, decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame. Oh Señor, gracias por la salvación que me has dado, y el Señor te quebranta ahí, gloria a Dios. Pero que no seas quebrantado por un canto bonito, porque eso es del alma, y además todo lo que se canta es para Él. Para mí es una lucha constante cada domingo, cada semana, saber qué canto voy a poner. No es fácil. Es que siempre son los mismos, Jorge. Es la palabra de Dios lo que trato de que se cante aquí. Es lo que trato que se cante aquí. La palabra de Dios. Para que tú también seas fortalecido, trato de que cantemos y prediquemos a nosotros mismos la palabra de Dios, pero estoy tan cierto que si le pregunto a alguien cuáles fueron los cantos de hoy, no me los va a poder decir. ¿Con qué canto te quedas? ¿Con qué canto? Alguien que me conteste. A veces somos tan indiferentes a la palabra de Dios aún cantada, hermanos. Y no estoy regañando a nadie, esto es para mí. Y aquí yo lo apunté. Y puse aquí, esto es para mí. Y no pensaba decir eso, pero eso es para mí. Somos tan indiferentes a la palabra de Dios. ¿O no, hermanos? ¿Qué cantamos hoy? Neri. ¿Qué cantamos? Y nos vamos de aquí y salimos igual, palabra tras palabra. Dice, se predica su palabra y la conoces, pero muchas veces no nos gusta confrontarnos con la palabra. ¿Cómo te confrontas con la palabra, Diego? ¿Cómo te confrontas con la palabra, Gaby García Estrella? ¿Cómo? La palabra es como un espejo y es a donde yo me veo cómo estoy delante de Dios. ¿Cuál es tu condición delante de Dios?
¿Cómo estás viviendo tú la vida delante de Dios? Porque aquí en santidad la puedes vivir con los hermanos y podemos pasar un buen domingo y en armonía en los hermanos y podemos reír. Juanita, ¿cómo la pasamos? Hermana Rosy, ¿cómo la pasamos? Bien, ¿no? En la casa de Narciso platicando, ¿o no, Carmen? Y risa y risa y risa. Eran las 2 de la mañana y risa la hermana contando chistes, la hermana Rosy. Y ahí estábamos platicando y jugando, edificándonos. Una convivencia sana, y así la podemos pasar, pero eso no nos lleva al cielo. Eso no nos lleva al cielo. El único que nos lleva al cielo es Cristo. Y nosotros tenemos que obedecer su palabra por amor a Él, no para llegar al cielo, porque Él ya lo hizo todo. Decía alguien, y ustedes saben a quién me refiero. Le decía, Señor, ¿sientes que te amo? Señor, ¿sientes que te amo? ¿El Señor siente que realmente lo amas? Obedece su palabra. Obedece su palabra. Puede haber una enseñanza doctrinal sólida, hermanos, pero a veces hay mucha tolerancia en cómo vivimos nuestro cristianismo. Hablábamos el domingo pasado. ¿Dónde está Noé? Aquí está Noé. Es que me acordé de ti hoy en la mañana, hermano. ¿Le dijiste a Erika lo que dijo Sara de él? ¿No le dijiste? Sí. Estuvimos estudiando el viernes. Los invito, hermanos, hagan un esfuerzo por venir el viernes, por favor. Si no tiene sus hojitas, si no cooperó para sus hojitas, no importa. Venga a escuchar la palabra de Dios. Dios proveerá, pero venga a escuchar la palabra de Dios. Una de las cosas que se me quedó muy grabada fue que dijo Sara, que Noé es tocayo de la hermana Consuelo. Salud. ¿Y saben por qué? ¿Te acuerdas, Manuel? ¿Por qué, Manuel? El nombre de Noé. ¿No? No te escucho, Mayela. ¿Qué significa el nombre de Noé? Consuelo, reposo, descanso. ¿Cuántos necesitamos eso en el Señor? ¿Cuántos necesitamos un Noé? Venga a escuchar la palabra, aliméntese de la palabra de Dios. En serio. En serio. Se predica su palabra, conoce su palabra, pero no te gusta confrontarte con ella, hermanos. Y puede haber, como te decía ahorita, una enseñanza sólida, doctrinal, pero tú vives tu vida con mucha tolerancia al cristianismo. Dicho entonces, hermanos, y lo voy a leer tal cual lo escribí. Dicho entonces, me digo a mí mismo, esta palabra es para mí el día de hoy. Porque necesito estar fuerte en Él. ¿Tú también? ¿O no? ¿O tú sí estás fuerte? Yo necesito estar fuerte en Él. ¿Por qué? Porque yo quiero ver el poder de Dios y la gracia de Dios en mi vida. No pretendo ser un erudito, ni ser un teólogo, ni mucho menos un predicador popular. Quiero ver y sentir la fuerza de Dios en mi vida día a día, obrando de manera poderosa por su palabra. Quiero levantarme cada mañana, hermanos, y decirle a Dios, te necesito hoy más que ayer. Es lo que anhelo en mi corazón. Te necesito hoy más que ayer, Señor. Te necesito hoy más que ayer, Señor. Pero te levantas en la mañana y, Señor, ayúdame aquí, ayúdame allá. Pero ¿por qué no le decimos al Señor, Señor, te necesito en mi vida? Te necesito hoy más que ayer en mi corazón, porque sin ti no puedo hacer nada, Señor. No quiero salir de mi casa a trabajar si tú no me bendices. Ahora, si tú eres un flojo, pues no queda la oración contigo. Porque muchas veces salimos de casa nada más diciéndole, Señor, guarda mi salida y mi entrada y cuida mi familia y demás. Pero ¿por qué no le decimos al Señor, Señor, que tu poder, que tu gracia, Señor, sea derramada en mi vida, Dios, porque te necesito hoy más que ayer? Y Timoteo, hermanos, regresando a la palabra, no me estoy yendo de ahí, en ese momento de su vida se encontraba en un momento de debilidad.
Quizás estaba Timoteo cuestionando hasta su llamado por todo lo que había pasado. Si usted en la primera epístola de Timoteo, vea lo que había pasado, lo que estaba viviendo, las afrentas que él tenía, ¿sí? Y necesitaba él avivar el don que Dios había puesto en su vida, necesitaba recordar el poder de Dios. Y es por eso que Pablo le escribe: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Debes ser fiel a la palabra de Dios, debes de cuidar con quién te reúnes, debes de cuidar con quién hablas y de qué hablas. ¿O no? ¿Cuántas veces has escuchado esa palabra? Se lo decía yo ahorita a Alexander: sé fuerte, pues esfuérzate. ¿Cuántas veces las has escuchado? Yo muchas. Y las escuché muchas veces por medio de mi padre. Sí, ahora les escucho a través de la palabra del Señor que me dice: esfuérzate, 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 sé fuerte, sé fuerte. Y a veces digo: ¿cómo quieres que sea fuerte? O sea, ¿en qué voy a ser fuerte? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Quieres que me esfuerce? Y yo tal vez me estoy esforzando y estoy haciendo todo lo posible y las cosas no se están dando. ¿Pero por qué me voy a esforzar si ya no funciona así? Una vez les conté una alegoría aquí y se las vuelvo a repetir, ¿verdad? De un hombre que estaba acá en las cabañas de ¿qué cabañas están aquí cerca? Las de Monterreal. Ahí estaba encerrado el hombre, ¿no? Y estaba orando: y Señor, Padre, yo quiero, Señor mío, servirte. Yo quiero, Señor mío, que me hables a mi vida, a mi corazón, y quiero estar fuerte en ti, Señor. Y este hombre escuchó la voz de Dios y le dijo: ¿ves esa piedra grande que está allá afuera? Y él dijo: sí, sí la veo. Empújala. Y este hombre empezó a empujar. Era una piedra grandísima, enorme. Y ahí estaba este señor, todo el día, ahí esforzándose, tratando de moverla, empujando. Y no pasaba nada, Juanita. Pasó el tiempo, señor Ezequiel. Tal vez pasaron 20 años, 30 años. Y llegó un momento en que escuchó en un oído suyo al enemigo diciéndole: mira, ya pasó tanto tiempo, ¿y de qué ha servido? ¿Cuánto la moviste? ¿1 milímetro? ¿Una micra? No la he movido. Entonces, ¿para qué sigues ahí? Pues es que Dios me dijo que la empujara. Y esa noche este hombre se acercó y oró a Dios. Y le dice: Señor, ya pasaron 30 años y tú me dijiste que empujara esta piedra y no se ve que se mueva. Nada, ni tantito. Y le contesta el Señor y le dice: ay, hijo, yo te dije que la empujaras, no que la fueras a mover. Pero ahora ve la fuerza que tienes en tus piernas, ve la fuerza que tienes en tus brazos, en tu torso. Te he estado preparando. A veces oramos y queremos las respuestas así, rápido, en acción rápido. Sin embargo, el Señor todo tiene su tiempo. Leíamos en Jueces 2:10 algo tremendo, que hasta los hijos habían perdido ya el conocimiento, ya ni sabían quién era Dios. Esfuérzate por enseñar la palabra de Dios. ¿Y a quién se la vas a enseñar? Enséñasela a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Hermano, es que aquí, hermanos, Gabriela, mi hija, les mandó un link donde usted puede participar en la escuela de verano, en el campo de verano. ¿Saben cuántas respuestas ha habido, hermano? Si las menciono con una mano, a lo mejor son muchas. Señor, yo quiero servirte. Te está poniendo el Señor cómo servir. Es que yo no soy bueno para ser maestro. Acércate a Gabriela Inurreta y deja que Dios te lleve a donde Él te quiere que tú sirvas. ¿Quieres servir aquí con los niños? Acércate con mi hermanita Carla. Ahí está. Y Él ya te va a instruir, te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Cómo te va a enseñar ella a que tú enseñes a los niños.
Salud. ¿Has pensado muchas veces que no es suficiente solo decir ser fuerte? Tienes que decirme cómo. Entonces Pablo le dice a Timoteo, aquí otra vez, estoy en el versículo 1 todavía, le dice, Timoteo, sé fuerte. Y así es como debes de hacerlo. Imagínate a un soldado, imagínate a un maestro, imagínate a un soldado, a un atleta, a un agricultor. ¿Sí lo leyó conmigo? ¿Sí lo leyó conmigo? Versículo 1, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y le dice primero, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y luego le dice, está hablando de aquí de ser ¿qué? Maestro, gracias. ¿Qué nos dijo la hermana Cande? Se ha ganado un chocolate, hermana. Te lo traigo después. Maestro, le dice, tienes que ser como maestro. Y no solamente eso, Timoteo, tienes que pasar en ese esfuérzate que vemos en el versículo 1, en la gracia que es en Cristo Jesús, le dice, tienes que ser como ¿qué? Soldado. Vean el versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pregunto, hermanos, ¿alguien hizo aquí su servicio militar? Neri dice que no, esto es de hombres, esto es de machos. ¿Alguien hizo su servicio militar aquí? ¿Usted? ¿Y cómo lo traían, Ezequiel? Marchando. ¿Lo volvería a hacer usted? ¿Ahorita? Eso es. Te traen así, te traen marchando y cortando el pasto y en muchos lados pintando paredes y tienes que estar ahí tempranito y firmes y te enseñan ahí las cosas y demás. Yo no lo hice porque tenía muy buena palanca mi padre con algunos generales por ahí, ¿verdad? Pero dice aquí, sufre penalidades como buen soldado. ¿Usted cree que un soldado sufre? Daisy, ¿tú crees que un soldado sufre? ¿Por qué dices que sí? ¿Has sido soldado? Y luego, ¿por qué dices que sí? No, dime en serio. ¿No sabes? Ok. Lalo, ¿tú crees que un soldado sufre penalidades? ¿Cómo que sufre? Porque es duro. Duro también es para mí salir a trabajar. Lo están preparando, duermen en el piso, duermen en un catre, los levantan bien temprano, a que volen sus zapatos, limpien sus botones, a que escuchen la corneta en la madrugada y se levanten, los pongan a hacer ejercicio, a posiciones. Pero eso es un entrenamiento. Pero aquí dice la palabra, fíjense. ¿Mandé? Que se bañen con agua fría también. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Va a sufrir un soldado? Sí. ¿Hasta qué grado tiene que sufrir o hasta qué grado va a sufrir un soldado, Yair? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Porque un soldado que va a la guerra no sabe si va a regresar o no, pero se esfuerza. Está luchando por su propia vida. Dice aquí la palabra del Señor, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Tú eres un soldado de Jesucristo, Fer? ¿Tú eres un soldado de Jesucristo, amada hermana? ¿Sufres penalidades? ¿Te estás preparando para esta situación cuando llega a tu vida? Por eso Pablo claramente le dice, Timoteo, sé fuerte, ¿sí? ¿Y cómo debes de hacerlo? Imagínate a un maestro. ¿Qué hace un maestro para dar una clase? Juanita, ¿qué hiciste para dar la clase del viernes? Prepararte, orar al Señor. Yair, ¿tú qué hiciste para dar la clase de que te tocó dar? Leer, volver a leer. Te faltó orar, hermano. ¿Sí? Tienes que hacer algo.
que viene de parte de Dios. Señor, ayúdame a preparar tu clase una y otra vez, una y otra vez. Hermana Bel, ¿cuántas veces prepara su clase de los viernes cuando le toca? Toda la semana. Ustedes saben, les voy a decir algo, hermanos, nosotros tenemos una escuela a las 6 de la mañana. ¿Sí lo saben? ¿Cuántos lo saben? ¿Tú, por qué lo sabes tú, Mayela? Si tú no vas a la clase. Los miércoles a las 6 de la mañana, las personas que venimos aquí el viernes a dar la clase, hermanos, nos preparamos juntos a las 6 de la mañana los miércoles. Carla, bueno, el Señor a través de Carla, nos instruye en lo que Él le ha dicho a ella para que nosotros aprendamos y veamos qué es lo que se tiene que dar. ¿Es fácil levantarse a las 6 de la mañana, hermana Beli? No es fácil, pero te esfuerzas por hacerlo. Tú debes de sufrir penalidades, tú tienes que disciplinarte como soldado, tener una disciplina, poner tu alarma temprano. Ya estaba el tututú de la trompeta, pero no. Poner tu alarma temprano y levantarte. A orar, a buscar el rostro de Dios. Señor, ayúdame, te necesito. Yo sé que se quieren reír conmigo, pero son medio torpe para hablar, hermanos. O torpe y medio, no sé cómo lo haya pensado usted, ¿verdad? Pero estoy sufriendo. Sufro mucho al pararme aquí. Dios lo sabe. Sufro mucho. Pero le doy gracias porque me tiene aquí. Le doy gracias porque me tiene aquí. Siempre le digo a mi esposa cuando hago estas cosas, digo, Dios, necesitas orar más por mí, Maya, para que el Señor me quite lo payaso. En serio. Sí, sí. Pero dice aquí, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Dice el versículo 4, ninguno que es soldado, ninguno que está preparándose para eso, milita en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Tú cómo estás? ¿Estás con un pie allá y un pie acá, hermano? ¿O estás firme en las cosas de Dios? Debes de permanecer firme en Él, no militando para un lado y para otro lado. ¿Cómo estás militando? Porque si ves para un lado y para otro lado, ¿sabes en qué te vuelves? En enemigo. Te vuelves en un infiltrado. Porque o estás firme con lo que el general está diciendo, o estás militando también para el otro lado. ¿Eres o no eres cristiano o cristiana? Pregúntatelo. Señor, ¿soy hija tuya? Señor, ¿soy hijo tuyo? ¿Realmente estoy militando como para no enredarme en los negocios de la vida? ¿Y a qué negocios de la vida me refiero? ¿A tener un trabajo? ¿A tener un negocio? No. ¿A qué negocios de la vida me refiero? ¿Usted qué cree, hermana Doris, hermana Lili, Manuel? ¿Qué creen que se refiere esto? Yair, tú tienes la palabra. ¿Cuáles son los negocios de la vida? A no ser como los demás. El mismo Pablo nos enseña diciendo que tenemos que apartarnos de este mundo, que no nos dejemos llevar con las corrientes de este mundo. ¿A fin de qué? De agradar a Dios, porque Él fue el que te escogió como soldado. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, no estoy hablando de mí, hermanos, se hacían los grupos de fútbol en la escuela o de básquetbol en la escuela, y ¿saben a quién era el primero que escogían? Dígalo sin miedo. ¿A quién? A otro. A mí nunca me escogían. Me escogían hasta el último por ser bien malo para eso. ¿Sí? Pero aquí dice que Jesús te escogió a ti y no porque eras bueno, sino porque estabas igual que yo. Y yo creo que debemos honrar a Dios con eso, con una vida derechita delante de Dios. Dice, ninguno que milita se enreda con los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué me viste, Señor, para ser soldado? ¿Qué me viste, Señor? Si yo era tu enemigo, ¿y cómo es posible que confíes en mí para llevar tu bendita palabra, Señor? Si yo hacía todo lo contrario, aún conociéndole hacía todo lo contrario, ¿qué me viste, Señor? No te vi a ti. Vi a aquel que se puso por ti.
Es por Él. Todo es por Él. ¿Y por qué no te vas a poner entonces, hermanos, para agradar a Dios? Le dice Pablo a Timoteo, sé fuerte, esfuérzate, así así lo debes de hacer. Imagínate como un maestro, como un soldado, luego como un atleta, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Cómo es un atleta? Aquí tenemos entre nosotros un atleta joven, guapo y alto. ¿Verdad que sí, Fer? Sí, ya dijo que sí. ¿Y él cómo se esfuerza en los entrenamientos? ¿Son fáciles los entrenamientos, Fer? ¿Te cansan? A veces no quieres ir. Sí, sí. Y es difícil, porque tienes que entrar a un régimen, a una disciplina. Y aquí dice la palabra del Señor, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Te tienes que esforzar, Alexander. Ernesto, tienes que esforzarte. Tienes que luchar legítimamente. Y solamente puedes luchar legítimamente si eres un fiel soldado de Jesucristo. Y estás en la disciplina que Él te pone, porque Dios te pone en disciplina. Siempre. Y disciplina no es un castigo. Disciplina es que Él te enseña cómo tienes que vivir tu vida en Cristo Jesús. Es Él el que te enseña las cosas. Dice, o como labrador, ¿verdad? Como agricultor, dice la palabra del Señor en este versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Quieres comer? ¿Se te antoja esa mandarina que te dije hace rato, de esas que sacas de la, ¿cómo se dice? Del refrigerador, bien fría ahorita, ¿qué tal? ¿No? Pero para tomarla, ¿qué tienes que hacer? Labrar la tierra. ¿Saben qué es difícil labrar la tierra? Lo hemos estudiado también en el curso de los viernes. No es fácil. No es fácil. Dios le dio la capacidad al hombre ahora para que tengan ellos tractores y demás, pero en la antigüedad labraban ellos mismos y luego labraban con sus animales, ¿verdad? Y no es fácil pasar tanto tiempo allá afuera, arando la tierra, buscando que la tierra sea una tierra que sea fértil. ¿Han visto algunas veces las manos de los agricultores de los de antes? ¿Cómo las tienen? Con callos, maltratadas, hasta las manos así grandotas, hasta parece que tienen palas en las manos. ¿A poco no? ¿Por qué? Porque ellos están trabajando, se están esforzando y no crean que le dicen, oye Lalo, quítame la piedra de ahí, por favor. No, ellos van y lo hacen. Vean en las uñas cómo las tienen. Cuando la palabra del Señor nos enseña aquí, en este labrador, para participar de los frutos tiene que trabajar primero, lo da todo ese hombre. ¿Para qué? Para que cuando ya dé fruto, crezca, él pueda agarrar esa mandarina, él pueda agarrar ese fruto, pero tiene que esforzarse. Tiene que esforzarse. Y nos falta a nosotros esforzarnos, nos falta a nosotros, hermanos, realmente el ir más allá de lo que estamos haciendo, porque a veces parece que somos ovejas engordadas, nada más venimos el domingo a escuchar la palabra y se acabó. Hermano, esforcémonos, participemos de la obra del Señor, somos un cuerpo en Cristo, sí, lo cantamos, y aleluya, amén, gloria a Dios, pero hermanos, somos un cuerpo que tenemos que caminar en unidad hacia un fin. ¿Y cuál es nuestro fin? Cristo. Es que ese no es mi trabajo, hermano, es que yo no sé hacerlo. Hermano, no pongas peros. Mejor pregunta cómo lo hago. Y te van a contestar igual que Pablo le contestó a Timoteo. Es que no sé cómo quieres que me esfuerce. Y le está diciendo, pues mira, tienes que hacerlo de esta forma. Imagínate cómo un maestro lo hace. Imagínate cómo lo hace un soldado. Imagínate cómo lo hace un atleta. Imagínate cómo lo hace un agricultor. Esfuérzate. Esfuérzate. Eso me ayuda a mí, hermano, a cristalizar mi mente, a verlo más claro de lo que debo de ser. Me da una meta hacia dónde tengo que avanzar. Dice la palabra del Señor aquí, en este versículo 1, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. Y Pablo le habla a Timoteo con autoridad y está diciendo está diciendo Pablo a Timoteo, esfuérzate. Se lo está diciendo con autoridad, pero lo equilibra, hermanos, lo equilibra de una forma maravillosa, una forma de tanto amor. ¿Por qué digo eso que lo equilibra? Porque le dice, tú pues, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Timoteo no le dijo, es que tú no eres mi papá, no me digas hijo. Dice, hijo mío.
Le está diciendo con mucho cariño, preocupado por él. Esfuérzate, esfuérzate. Hay ternura en el corazón de Pablo en este pasaje. ¿Y sabes por qué? Porque hay ternura en el corazón de Dios. Y Dios te lo dice a ti: hijo mío, esfuérzate. Hijo mío, esfuérzate y deja de estar pensando en otras cosas en la hora de la predicación, por favor. Hijo mío, esfuérzate, esfuérzate. Y cuando el Señor, cuando Dios mismo nos exhorta a ser fuertes, con autoridad, también con amor, nos hace recordar nuestra intimidad con Él. ¿Cómo está tu intimidad con el Señor? Voy a continuar el próximo domingo, pero quiero decirles que usted tiene que evaluar su intimidad con el Señor. ¿Cómo está su intimidad con el Señor? ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros necesitamos cambiar nuestra intimidad con el Señor? Porque realmente no lo estamos dando todo. Estamos dándole a Dios las obras muchas veces. No es venir aquí a la congregación y decir: aquí estoy tiempo completo. No, hermano. Tu vida de oración, tu vida, tu relación con Dios, tu vida en tu lectura de la palabra con Dios. Hermanos, Dios nos ha dicho, ¿sí?, que lo que hemos oído, ¿verdad?, delante de muchos testigos, y lo vamos a ver el próximo domingo, ¿sí?, tenemos que enseñar a otros. ¿Quién sabe de aquí enseñar? ¿Nadie sabe enseñar? ¿Mandé? Dios es el que nos prepara. Pero les voy a decir algo: Ernesto y Naomi nos enseñaron a hacer conchas. No conchas de estar así, no, conchas de comer. ¿Sí? Y nos puso Ernesto y Naomi a mover la masa y demás allá todos. Bueno, a los que nos dejamos, ¿verdad? Ahí estuvimos. Es una enseñanza. Tal vez tú no sepas, y nadie de aquí, de los que estamos aquí, creo que sepamos hablar en público. Pero hay muchas formas en que Dios puede usar tu vida. Simplemente tienes que decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Cantar? Ni Nerea ni yo sabemos cantar. No, hermanos. Tocar la guitarra, yo quisiera tocar la guitarra como... Pues no sé cómo quién, pero quisiera tocarla bien. Le preguntaba a un hermano, le preguntó un hermano, un pastor a un hermano, que iba, bueno, les voy a contar la historia completa. Había dos pastores de distintas iglesias, y un pastor llevaba a un miembro de su iglesia, y el otro pastor a su otro miembro de la iglesia, y estaban platicando entre ellos. Y le pregunta, pues aquí, dice un pastor, pues aquí viene conmigo el hermano, y el hermano, pues él tiene el ministerio de predicar en las calles, tiene el ministerio de subirse a los camiones y predicar en los camiones, y gloria a Dios por ese ministerio. Y el otro pastor que estaba acá con su miembro, ¿no? Pues gloria a Dios, qué bueno, ¿no? Y le pregunta a este pastor al miembro de la otra iglesia, dice: ¿y usted, hermano, qué ministerio tiene? ¿Saben qué le contestó? Esto es real, es real. Dice: mi ministerio son los baños, yo los lavo. Y el pastor ya no le dijo nada. ¿Me explico? Aquí vino un grupo de hermanos a pintar el techo, a barrer, a hacer cosas. Gloria a Dios. Pero nos ha enseñado el Señor a ir más allá ahora. Hermanos, hemos sido discipulados por más de 25 años. Por más de 25 años. Tal vez tú digas: no, yo nada más tengo 10 años aquí, yo nada más tengo 15 años aquí. Pues los tienes, hermanos. Si ya tienes más de 2 años, 3 años, 5 años aquí, hermano, es tiempo de que hables la palabra del Señor. Es tiempo de que enseñes la palabra del Señor. Es tiempo. ¿Y qué esperas? ¿Qué esperas? Quiero continuar el próximo domingo con esto, hermano, si usted me lo permite, ¿verdad?
Padre, te doy gracias por este tiempo que nos permite reunirnos, Señor. Gracias porque nos has traído con bien, Señor, al grupo que salimos, Señor. Porque has guardado nuestra salida y nuestra entrada, Señor. Ahora te ruego, Señor, que lo que aprendimos y vivimos en ese viaje, los que fuimos, Señor, no quede como una experiencia más en la vida, Dios, o un recuerdo, sino, Padre, que realmente haya marcado nuestras vidas, Señor, para ser distintos, diferentes en todo nuestro ser, Señor. Padre, tu palabra, Señor, ha sido expuesta, Señor. Padre, y seguiremos la próxima semana, Dios, viendo la importancia, Padre, de lo que dice tu palabra en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2, Señor. Padre, que lo que hemos escuchado delante de ti, Señor, lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, Padre Dios, nos hagas, Padre Dios, fieles a ti. Y tú nos harás idóneos, Señor, para enseñar tu palabra a más gente, Dios. Para ir y predicar el Evangelio, Dios. Porque es una ordenanza tuya, es un mandamiento tuyo, Señor, el ir a testificar de tu grandeza y de tu amor. Padre, vamos a partir de este lugar, te ruego que vayas con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús, Señor. Y también te quiero dar gracias por este primer trimestre del año, Señor, que está terminando, Señor. Gracias por estar con nosotros. Y, Señor, te ruego que quedes con nosotros, Señor mío, hasta tu venida, Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén.